Hemos entrado a un nuevo mundo. Un mundo donde eres bella, inteligente, divertida. Eres única y mereces afecto, motivación y acción. Este es tu propio mundo. Bienvenida a El Mundo en Tacones, un programa de NBS, National Business School. Te quedas con la mejor compañía, tu amiga María Alejandra. El Mundo en Tacones. Y muy buenos días a toda la comunidad del Mundo en Tacones. Ya estamos viviendo un jueves de Pasos del Recuerdo, jueves 10 de agosto. Y miren que el tiempo pasa tan rápido. Nosotros acá en el Mundo en Tacones, cuando llega el jueves, ya sentimos que llegó el fin de semana, porque ya mañana pues estará el Mundo de los Negocios con Eder Santi Esteban y Luis Giovanni Gómez. Y por supuesto mis compañeros Dulce Alonso y Francisco Mes. Pero para mí es vital, es importante los lunes, los martes, los miércoles de inspiración y los jueves de Pasos del Recuerdo para poder llegar hasta ustedes con estos temas tan impresionantes. Y esta semana ha sido maravillosa. Y el día de ayer estuvimos compartiendo con la doctora Luisa Salazar Duarte y prometimos que hoy también, así que aquí la tenemos. ¡Tarán! Buenos días, Luisa, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenos días. Sí, increíble que ya sea jueves, a veces las semanas se sienten súper cortas, depende, creo yo, mucho de nuestras actividades. Y como tú bien lo dices, pues hay que aprovechar todos los días, no solo lunes, no solo martes, no solo miércoles y definitivamente no solo fines de semana, que a veces tenemos como esa tendencia a decir, que ya sea fin de semana, pero en realidad lo más importante es sentirnos felices con el día que sea y con las actividades que tengamos, porque pues esa es nuestra vida, ¿verdad? El día a día, no solo los fines de semana. Y sabes que pensando en nuestro tema que iniciamos ayer, que era la codependencia, encontré un pensamiento que me encantó muchísimo de fragmentos de los días que me llegan, así se llama. Muy bien. Pero quería compartírtelo a ti y a toda la comunidad porque creo que tiene mucho que ver con nuestro tema. Dice, y cuando menos lo esperas, llega el día en el que al fin encuentras la llave perdida. Llega el día en que amaneces con una dosis extra de valor. El día que tienes la fuerza necesaria para desenterrar los miedos con todo y raíces. Sí, esa fuerza gigantesca para arrojar los miedos lejos, abandonarlos en un rincón hasta que se marchiten. Llega el día de abrir a medio camino el pesado equipaje y despojarte de todo lo que por un largo tiempo robó tus suspiros, tus sonrisas, tus sueños y tu calma. Llega el día en el que el cielo brilla mucho más que ayer. Llega el día en que todo es más liviano. Hay espacio suficiente para cargar los sueños más enormes y llevar en el pecho bien clavada la esperanza. Llega el día en que ya no olvidas por todo dar gracias y como en la vida a todo le llega su justo momento, llega ese día. Llega ese gran día en que todo da un vuelco y descubrimos la fuerza indecible que llevamos por dentro. Me encantó, ¿sabes por qué? Porque ayer finalizamos el programa diciendo, vaya, busque ayuda. Haga una cita con la doctora al 456789999 y yo creo que ese es el inicio de algo maravilloso y de algo importante en nuestra vida. Tal y como lo dice esta frase, por eso lo asocié muchísimo a nuestro tema porque sí, llega ese tiempo, llega ese momento en el que decidimos hacer una cita, decidimos viajar con un equipaje mucho más liviano, en donde nos damos cuenta, hablando de las personas codependientes, ayer hablábamos de ese miedo, de ese vacío, de esa soledad. Llega el momento en que estas personas empiezan a sentir la paz y la tranquilidad, ya no viven con ese suspiro, con ese ay Dios mío en el pecho y entre la boca y el corazón, ¿verdad? Sí, y creo que tal vez lo más interesante es que para muchas de estas personas van a llegar a ese momento precisamente después de tocar fondo, ¿verdad? Y pues mucha gente piensa que tiene que llegar a fondo para poder empezar a cambiar y no, ¿verdad? Uno puede escoger cambiar en cualquier momento de la vida, pero muchas veces sí va a necesitar un apoyo extra.
no vamos a poder cambiar y definitivamente esto lo lean o sea, lo vean aquí con nosotras o lo lean en cualquier lado, dice, busquen apoyo. También existen muchos grupos de apoyo para que puedan tener ese acompañamiento porque es un proceso bastante difícil. Recordemos que estamos hablando de que yo toda mi atención y toda mi necesidad y todo mi amor, incluso, por decirlo de alguna manera, lo había puesto sobre una persona y estoy renunciando a poder seguir dándoselo. Entonces no es fácil, no es un proceso que yo diga, ah, sí, como me estoy dando cuenta. Y de hecho el ser humano, y una de las razones por las que cuesta tanto para el codependiente poder salir de estas relaciones tan perjudiciales es porque de alguna manera el ser humano tiene estructurado en su cerebro la necesidad de huir de todo lo que produzca dolor y de reforzar todo lo que produzca placer. Entonces, con lo que tú mencionabas es interesante porque yo incluso hace poco leía un artículo que hablaba al respecto muy interesante de este tema sobre cómo los seres humanos necesitamos estas cosas terribles para poder cambiar nuestra forma de actuar. O sea, si la cosa no se siente tan mal, ¿verdad? No lo hacemos, ¿verdad? ¿Por qué empezamos a cambiar nuestra forma de comer cuando nos dicen que estamos enfermos? Sabíamos que no estábamos comiendo bien, pero ¿por qué escogemos ese momento? Porque en ese momento nos están diciendo si no cambia se va a morir. Entonces, muchas veces necesitamos esto, ¿verdad? Y pues sí, como con todos los procesos de cambio, también llega un punto donde el paciente codependiente nota que donde está pasando no es realmente la mejor estructura ni para él ni para los que lo rodean. Y tú mencionabas ayer que habláramos de qué cosas podíamos trabajar, cómo podíamos hacer para que fuera más fácil el proceso. Primordialmente buscar apoyo es la razón número uno. Pero una idea genial que podemos también utilizar es si yo tengo la capacidad y de hecho, pues aunque no tuviera la capacidad, pero buscar un lugar donde yo pueda tener una cartulina e ir poniendo todo lo que yo he perdido por esta situación de codependencia. Entonces, no ir poniendo así como mi perro, mi hijo, no, o sea, busquen una foto y le ponen así una cruz roja, una X roja gigante, y entonces visual, como el ser humano es tan visual, visualmente ver que tú has perdido, que tú has causado esto, ¿verdad? Ver lo que te está causando, pues no tú porque lo hayas querido así, pero como hablábamos, las consecuencias de estar en una relación de este índole, eso te va a ir generando como este recordatorio constante de que es importante soltar, ¿verdad? Que es importante dejar ir, como tú lo mencionas, es importante decir hasta aquí. Sí, y sabes que ayer hablábamos también de este famoso programa de Aquí los Ay, Mortales, sí, me encanta. pero te das cuenta de esas historias tan fantásticas cuando, así como lo dice este pensamiento que leía, a mí me llamó mucho la atención cuando en la parte que dice, llega el día de abrir a medio camino cuando estás destrozada, desolada, adolorida, sin fuerzas. En el caso de estas personas, se ven que están con respirador artificial, que están a punto de darles un infarto, que tienen que hacerles operaciones por famosos linfedemas. Llega ese momento en que ellos deciden abrir ese equipaje a medio camino. Ujú. Y dice este pensamiento, y despojarse de todo lo que por un largo tiempo robó mis suspiros, mis sonrisas, mi sueño y mi calma. Entonces te das cuenta de lo que tú bien dices, ¿verdad? Te das cuenta, te ves al espejo, que ya no puedes seguir así. Y entonces estas personas son ese claro ejemplo de esa codependencia porque deciden levantarse, deciden hacer ejercicio, deciden salir a caminar, deciden después de comerse 8.000 calorías, comerse las 1.200 que el famoso doctor Nausaradan dice. Entonces empiezan a agregar disciplina. No es fácil. No, Ninguno de estos procesos psicológicos, emocionales, ninguno los cambios. de estos cambios son fáciles. ¿A cuántos, por ejemplo, nos han dicho, mire, tiene que tomar más agua? Ujú. ¿Verdad? Y uno dice, pero bueno, ya me tomo 2 litros diarios, ya no puedo más, sí, pero tiene que tomar un poquito más. Ujú. O el otro día tú nos hablabas de la famosa dieta del es ir agregando el kéfir, el ir agregando kombucha, Ujú. ciertas semillas que son saludables para nosotras las mujeres a ciertas edades.
Y a veces uno dice, ay no, pero cuando nos damos cuenta que el cuerpo nos está tirando aquellas grandes alarmas rojas, hasta ese momento lo hacemos. Entonces no hay necesidad de llegar a tanto. Claro, y como tú bien lo mencionas, o sea, el ser humano tiene una tendencia a huirle al cambio, ¿verdad? Ujú. Entonces a veces nos dicen, bueno, pero, o pensamos, bueno, pero es que si estuviera tan mal ya quisiera hacer algo y no es así, o sea, yo sí les invito que hoy mismo evalúen cómo están sus relaciones y si hay alguna relación donde no esté dándose de doble sentido, o sea, donde no se esté dando y recibiendo, que es la base de todas las relaciones, el dar y recibir, a excepción tal vez de las relaciones con los hijos pequeños, ¿verdad? Porque ahí sí nos toca dar y, pues Sí, no es el estamos momento de enseñar, esperando ¿verdad? Somos exactamente. los maestros en ese Pero momento. pasada esa relación o que tal vez tengamos un hijo que esté muy enfermo por alguna condición específica, de lo contrario, siempre tiene que ser una relación donde se da una situación donde ambos estamos recibiendo. Y es que en el codependiente pasa algo súper interesante, ya que hay una constante sensación de peligro, ¿verdad? O sea, en las consecuencias que hablábamos ayer, que empezamos a hablar ayer, una de las consecuencias es que yo voy a empezar a tener síntomas físicos como que estuviera en peligro. O sea, mi sistema de alerta corporal se va a estar prendido constantemente. Entonces yo siempre voy a estar así como en una expectativa, ¿verdad? ¿Cuándo va a volver a recaer? ¿Cuándo le va a volver a pasar algo? ¿Cuándo? O sea, no puedo estar yo en paz y muchas veces nos volvemos incluso hasta cierto punto dependientes de esta sensación, o sea, Eso es lo de que sucede, por ejemplo, con el cuidador de un alcohólico, por ujú, ejemplo, de un adicto. el Está codependiente, con esa, que son codependientes también. exactamente, o sea, con esa ansiedad, ¿en qué momento va a pasar? ¿En qué momento va a pasar? Y que sienten que si ellos no están, va a pasar. Ujú. O sea, que es su completa responsabilidad que esto no se vuelva a dar cuando en realidad pues cada persona y cada adulto es responsable de sus acciones. Soltar, ¿verdad? Que es tal vez la última parte y nos estamos adelantando muchísimo porque al final de cuentas hay que llevar un proceso de duelo cuando estamos Ujú. viendo este tipo de situaciones, pero soltar pues es básico para poder tener cualquier relación que sea exitosa. El que yo comprenda que ni la otra persona puede hacerse responsable de mi felicidad, ni yo me puedo hacer responsable de la felicidad del otro. Ayer hablábamos de que el perfil de una persona codependiente siente vacío, siente Ujú. miedo, se aferra a cosas, personas, a conductas, pero quiero preguntarte, ¿llega el momento después de la codependencia, llega la calma? Claro, claro, yo creo que si yo no creyera en el cambio no hubiera escogido esta carrera porque pues, a final de cuentas sí creo en el cambio, pero creo que el cambio es algo que para todas las personas tiene que ser algo que comprendamos que es como cuando queremos hacer un régimen para llevar a un peso. ¿Verdad? Yo no es como que voy a ponerme en un régimen súper estricto, así como el de kilos mortales, y que después de llegar a 100 libras o 120 libras yo voy a volver a comer lo que yo quiera. No funciona así. Ujú. O sea, los cambios estructurales tienen que ser para siempre, porque en el momento que yo me descuido, en el momento que yo me doy hasta cierto punto, pues que yo vuelvo a sentirme cómodo, ¿verdad? Otra vez hablando de la comodidad, Ujú. fácilmente mi cerebro va a decir, ah, volvamos a hacer lo que conozco, volvamos a hacer lo que se sentía práctico. Y es que el conflicto es ese. La comodidad nos sale muy cara a veces. Y sabes que debe de ser algo medible, alcanzable y realizable. Debe de ser siempre hemos hablado contigo del estilo de vida. Es que es algo importantísimo porque no podemos ser extremos ni de cero ni a 100. O sea, tenemos que tener ese balance en todo aspecto de nuestra vida, en el trabajo, en nuestra salud, en las relaciones. Todo tiene que ser un balance porque no podemos ser tan extremos porque es algo que no vamos a poder mantener por mucho tiempo. Sí, y sabes, interesante con lo que tú mencionas, porque estas personas tienden a tener una mentalidad de cero o nada, ¿verdad? O sea, ¿O es o no o es? eso no es, ¿verdad? Y pues de hecho mucho de lo que nosotros vemos, tú lo mencionaste también, es la parte de la culpa. Y es que en estas personas existe una necesidad, ya sea, por ejemplo, muchas veces, pues, yo estoy mezclando muchas cosas, pero cuando pensamos en violencia intrafamiliar, lo primero que se nos viene a la mente son golpes, ¿verdad? Y si decimos, bueno, piensa en otra violencia, pues lo primero que se nos va a venir, sexual, ¿verdad? Ujú.
o negligencia o las clásicas, pero existen otro tipo de violencias que no son tan clásicas y que igual son muy perjudiciales, como por ejemplo el de tener un papá que se cree que es sobre, o sea, que lo puede todo, ¿verdad? El típico papá de tú no sabes nada, yo lo sé todo, es que tú sos un niño, sos tonto. Entonces eso también va a perjudicar a esta persona. ¿Qué va a pasar? Cuando haya un error, este adulto se va a convertir nuevamente en este niño que se sentía culpable por cometer errores, porque sus papás así, su papá o su mamá, ¿verdad? No solo los papás hombres, pero su papá o su mamá lo hacían sentir que valía menos porque se equivocaba, cuando en realidad los niños y todos nos equivocamos. Entonces, de ahí tanta importancia de tener mucho cuidado con las palabras. Y el otro tipo de violencia es la violencia religiosa, ¿verdad? Que muchas veces no nos damos cuenta que en estructuras religiosas demasiado estrictas, lo que estamos haciendo en lugar de hacer un bien es un mal, porque creamos personas que creen que se tienen que sentir culpables, que creen que tienen que dar estas relaciones súper extremas, o sea, los acostumbramos a decir, bueno, tú tienes que sentir que el amor es entrega, que el amor es sacrificio. Entonces, cuando están en una relación donde no están sacrificando, no se sienten cómodos. Y escuchamos muchos codependientes que empiezan una relación con alguien que es, o sea, ya sé que soy codependiente, pero empiezo una relación con una persona sana, ¿verdad? Donde yo doy y él da y recibimos los dos, pero me aburren esas relaciones, pero yo me siento que no hago falta en esa relación, pero yo siento que no es tan emocionante o que no estoy enamorada de la persona, cuando en realidad yo confundo muchas veces la idea de amor con sacrificio. Y esto es otra de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado, que de alguna manera estas ideas que traemos desde la infancia pueden causarme que yo de alguna forma esté repitiendo este patrón porque es, primero, lo que conozco, segundo, lo que me educaron, ¿verdad? Y tercero, con lo que yo me siento cómoda, aunque no sea sano, pues lo que conozco. Más vale viejo conocido que nuevo por conocer, ¿verdad? Y sabes que aquí es donde tú dijiste una palabra muy clave, cuando dices esa codependencia a la religión Ujú. y no a la comunión, por ejemplo, porque aquí hemos hablado mucho de la parte de terapia, pero también la parte espiritual, el meditar, el reflexionar, el tomarnos esos momentos de calma conmigo mismo, que me imagino que para una persona codependiente, el que tú logres, yo creo que ese sería como ese check, ese primer check de parte de ti como su terapeuta, cuando él logra esos tiempos a solas, ese momento de conexión. Sí, y es que recordemos que también, como tú lo mencionas, los codependientes tienen mucho miedo a estar solos. ¿Por qué? Porque de niños, por ejemplo, los que tienen conductas de, bueno, niños o adultos, pero pongamos primero el ejemplo de los niños. Los que tuvieron condiciones de codependencia de niñez, ¿qué pasaba? Nunca estaban solos, estaban o cumpliendo las tareas que se les impusieron porque se les pusieron responsabilidades demasiado intensas, o cuidando a sus hermanos, o cuidando a sus padres, o Por sea, supuesto. o cuidando a sus abuelos, ¿va? Porque a veces también los ponen a cuidar a los abuelos. Entonces, ¿qué ocurrió? Son niños que se acostumbraron a no estar solos. Una de las estructuras, y eso pues tal vez Nicely en algún momento también lo hayan hablado, que nosotros necesitamos mucho para los niños es que aprendan a jugar solos, Sí. ¿verdad? Que tengan esos espacios donde están bien solos, y a veces te pasa, a mí me pasa mucho a veces con Saulito, que lo miro que está jugando solito y yo, ay, me quiero ir a meter porque me gusta, O uno ¿verdad? de Lo mamá empieza, ay, extraño. pobrecito. En tu caso es hijo único, y Ajá. empieza, ay, pobrecito. Pero que él tenga esos espacios para Ujú. estar solo, o que él tenga la capacidad de decir, yo quiero ahorita estar conmigo mismo, es sano y es necesario. ¿Qué pasa con los pacientes codependientes de la niñez? No tuvieron este espacio, ¿verdad? No tuvieron esta capacidad porque siempre estaban cuidando a alguien o cuidando algo, o pendiente de algo, y su sistema siempre ha estado en esta necesidad. Entonces, como tú bien lo mencionas, uno de los ejercicios que nosotros necesitamos hacer, pues ya hablamos de crear esta red de apoyo, ya hablamos de llevar terapia, ya hablamos de hacer la cartulina de todo lo que he perdido, y lo siguiente sería empezar a crear espacios propios. Ahorita, el mes pasado, le di caso concluido a mi paciente que se reía porque me decía es que no le hice caso, ¿verdad? Porque era un señor ya mayor, casi no tengo pacientes hombres mayores, ¿verdad? Pero obviamente culturalmente es un shock para ellos ser atendidos por una psiquiatra joven, y sin embargo a veces lo logran trabajar muy bien. Pero él hasta se reía y me decía es que yo no le hacía caso porque yo sigo haciendo todo con mi esposa.
porque yo veía que había un factor de codependencia muy fuerte, ¿verdad? Entre ellos habían sido amigos de la infancia, de ahí se casaron casi que al salir del colegio, llevaban 40 y no sé Una cuántos vida años, juntos. una vida juntos. Y eso me decía él, es que nosotros tenemos una vida. Y hasta me daba mucha risa porque nos conectábamos en Zoom y su Zoom decía el nombre de él y el de ella. Por O las sea, redes sociales. estaban juntos y entonces tú dices, para mí esas son red flags por todos lados, pero tú le hablas a alguien que ha romantizado la idea de estas relaciones y que dice, ay, qué lindo, ay, qué divino, yo quiero eso. No, no hay que querer eso está mal, o sea, está bien que queramos tener cosas en comunes con mi pareja y que tengamos esos espacios románticos, pero esas relaciones donde yo pierdo mi identidad y me vuelvo parte de, porque en el mejor de los casos, pero estos son muy, 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 muy pocos casos, van a llegar a una vejez juntos y después uno de los dos va a fallecer y ese momento donde uno de los dos fallece, para algunas personas es tan crítico que se mueren. Ujú. O sea, escuchamos tantas historias y, ay, qué lindo. Se Pues lo llevó a los 8 días. cabal se lo llevó pero eso no fue él, fue la codependencia que se Sí, lo llevó. exacto. Entonces, lastimosamente las historias de amor se acaban en algún punto y nosotros necesitamos entender que por eso es que la historia de amor más importante es la nuestra. Entonces, crear estos espacios propios donde yo digo, yo voy a hacer esto por mí, no voy a hacer esto por mi pareja, aunque, o sea, empiezo a tener, por ejemplo, mis espacios donde salgo con amigos, donde hago actividades que me gustan y pasa, ¿verdad? Porque pues cuando uno está empezando una relación y siente, yo me acuerdo cuando era adolescente que uno quería estar todo el tiempo con esa persona, pero ese ahí es donde uno tiene que ponerse freno a uno mismo y decir, no, o sea, tú quieres estar y puedes estar todos los días con esta persona, pero es bueno que sigas nutriendo tus otras relaciones, que veas a tu familia, que veas a tus amigos, que hagas tus hobbies, que vayas, que sigas yendo al gimnasio. O sea, muchas personas empiezan una relación y empiezan a descuidar todo lo demás. Empiezan a dejar de ir al gimnasio, empiezan a dejar de ver a sus amigos. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero todas tenemos más de alguna amiga o amigo que tú sabes cuando le está yendo, cómo le está yendo en su relación. Porque si le está yendo mal, aparece y le está yendo bien, desaparece. Y eso no es así. O sea, tenemos que ser constantes en las otras cosas que también son buenas para nosotros. Entonces, nuestros espacios deben ser respetados siempre, independiente de cómo estemos en la relación, independiente de cuánto nos guste la otra persona. Entonces, eso es otra cosa que es importante tener en estas estructuras cuando queremos soltar la codependencia. Sabes que educar a nuestros hijos también en esto. Yo he platicado mucho con mi hijo mayor porque pues Tú ya estás en él esa anda de edad. novia, él ya anda de novia y le digo, mira, a mí me encanta que él tenga novia. Me encanta porque es esa etapa tan linda, son esos primeros Que amores. son tan puros. Y yo lo miro a él tan pleno, tan feliz y siempre le digo, nunca te olvides de tus amigos. Ujú. Y le decía yo, ¿te acordás cuando me decías de que uno de tus mejores amigos ya ni siquiera lo vemos porque ahora tiene novia? No debe de ser así. No, No debe de ser así. No te olvides de tus amigas. Por el hecho cabal. de tener novia, eso no quiere decir que dejes de tener a tus grandes amigas de toda una vida, de frecuentarlas, de salir, de ir al cine, de irlas a visitar, de llevarles flores. Y esos patrones de conducta, por si tu novia nunca los vivió, entonces es momento desde un inicio de decir, bueno, Ese soy yo. Así es como yo hago las respeto mis cosas. otras Yo relaciones. halago, yo visito, y eso no quiere decir que te esté faltando el Claro. respeto o que deje de halagarte y amarte exclusivamente a ti en la parte del noviazgo. Y mira, qué interesante lo que mencionas, porque, bueno, aquí tú has contribuido a que eso sea así, ¿verdad? O sea, pero también culturalmente a veces pasa que es no. O sea, tú te volviste novio y adiós a todos tus amigos hombres. Tú te volviste, o sea, tú te hiciste de un novio, adiós a los amigos hombres. Tú te hiciste de una novia, Ya adiós a no las puedes amigas salir con mujeres. nadie más. Sí, y yo digo, ala, qué triste es mutilar completamente esa otra parte de nosotros, porque obviamente yo tengo amigas mujeres y tengo amigos hombres y toda la vida los he tenido, o sea, no ha habido un episodio de mi vida donde diga, ay, no me he juntado porque tengo pareja, entonces no voy a ser amigos, pero las perspectivas son tan diferentes y te ayuda tanto tener esas dos estructuras porque tú puedes decir, ok, yo puedo entender el punto de vista femenino y el punto de vista masculino y te ayuda muchísimo, pero vas perdiendo eso cuando vas haciendo esto, decir, no, es que como a mi pareja no le gusta, obviamente hay cosas que ustedes pueden hablar y poner de mutuo acuerdo, pero
dejar ir una parte completa de nosotros por una pareja, esa es otra bandera roja de la codependencia. Cuando mi pareja me dice, mira, suena muy lindo a veces que nos digan, por ejemplo, y esto lo escucho también mucho, sobre todo a mis pacientes mujeres, pero también lo he visto con pacientes hombres. Mira qué interesante. Em, lo he visto con las pacientes han sido las esposas y ellas han sido las que les han dicho, mira, deja de trabajar. Y cabal, y, o sea, lo vimos mucho más en los hombres, pero yo he escuchado de esto, y cabal, me acuerdo mucho un caso, porque él tuvo una enfermedad crónica muy importante y tuvo que dejar de trabajar y claro, ahí era imposible que lo dejara hacer y fue un apoyo muy hermoso y me resuena mucho con el segundo tipo de codependiente, el que tiene una situación donde en la adultez la relación cambia abruptamente por una situación como el alcoholismo, una enfermedad, una pérdida significativa, pero él se recuperó completamente de la enfermedad crónica y no volvió a buscar trabajo. Y ella era, mira, tú la mirabas y era un mujerón, o sea, era una chava, que no es que por cómo uno se mire, o sea, pero era más difícil poder creer que ella era una paciente codependiente, porque la mirabas y era divina, tenía su carro del año, tenía una posición altísima en la empresa y se cuidaba un montón, pero ¿qué pasaba? También estaba con esta colita, ¿verdad? Este parasitío que se había vuelto su pareja, porque ella lo había apoyado en su enfermedad, pero después se le había salido la enfermedad y no había habido como ese ultimátum de decir, ya saliste, ya es tiempo de que tú hagas tus propias... Ese clic, ese cambio que a veces existe, que la persona se queda pues parado en la enfermedad, en que estuvo preso, en que le dio COVID, en que tuvo un accidente, en que perdió sus piernas, pero siempre hay alguien que lo nutre. Así que, mira, el tiempo se nos va tan rápido, tenemos que ir a una breve pausa y por supuesto volvemos con las conclusiones de este tema. Estamos conversando con la doctora Luisa Salazar Duarte. Ya volvemos. Y miren qué rápido hemos vuelto, el tiempo de esta semana se nos pasa, pero volando. A veces creemos que ya no tenemos más de qué hablar y cuando sentimos, nunca nos da tiempo de finalizar y de aterrizar los temas. Yo creo que, doctora, esto tendría que tener, para una próxima vamos a tener paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, claro. O sea, podríamos crear una serie casi que de todo el año. Definitivo. Este tema de codependencia, este tema, a mí me encantó ayer, se me vino a la mente esos daños colaterales, me gustó esa palabrita en los aspectos psiquiátricos, porque... no solamente es la codependencia, es todo lo que desata, ¿verdad? O sea, cuando explota la codependencia, desata adicciones, desata emoción, o sea, desata absolutamente todo. Y antes de irnos al corte nos dabas el ejemplo de esta persona y te decía yo, bueno, es que hay personas, yo conozco a muchas personas que les dio COVID y se quedaron en el COVID, o sea, les sale una espinilla, fue por el COVID, les duele las rodillas, es que es consecuencia del COVID, se les cae el pelo, es consecuencia del COVID y no se dan cuenta que eso ya pasó. Por supuesto, son impactos en la vida de cualquier ser humano, a todos los que les dio, por supuesto, muchos no la pasaron tan bien, otros no superaron la prueba, pero no es la única enfermedad ni es el único proceso que el cuerpo de los seres humanos atraviesa, ¿verdad? Y mira qué interesante con esto que dices, porque a mí me pasó cabal, pues hace unas semanas que una paciente me decía, es que estoy cansada y no sé si fue, porque a mí me consultan también cosas de medicina general, a veces en la práctica nos volvemos mucho el médico. Claro, somos médicos y a veces como quien diría nos volvemos como su médico general. Entonces estábamos en medio de una terapia y me decía, es que yo me quedé doctora Lisa, es que yo me quedé como muy cansada después de la neumonía, porque tuve una neumonía hacía como un mes. Yo le digo, así que interesante. Y entonces empezaba a hacer como el escrutinio. Tu cara, así como con subtítulos. No, gracias a Dios pongo poker face ahí en las terapias. Pero cabal, yo decía, pero bueno, evaluemos, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Y entonces llegamos a la parte de la nutrición. Ay, Dios mío, estaba comiendo de una manera tan terrible que yo decía, esta le quiere echar la culpa a la neumonía y la pobre neumonía ya no está haciendo nada, sino que es la alimentación. Y es interesante porque en los codependientes pasa mucho esto, ¿verdad? Por estar cuidando las necesidades de los otros empiezan a descuidar cosas y como tú mencionas, ¿va? A veces los miras todos flacos y las parejas dependientes todas gordas o los alcohólicos, ¿verdad? Están muy mal y las parejas primordiales tú las ves a veces más demacradas, ¿verdad? El clásico síndrome del cuidador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por cuidar al otro
se nos va la mano, ¿verdad? Y entonces dejamos de atendernos a nosotros. O sea, sí, esta persona te puede recitar de pe a pa todos los medicamentos que tomas la pareja o el hijo o el papá, te los puede decir los 50 medicamentos cuando los empezó, cuando los terminó, pero cuando tú les preguntas, mire, ¿y se ha estado tomando el suyo? Ay, es que se me olvidó. No es No hay tiempo posible, para mí. cabal, no es posible que una mente que recuerde lo del otro no recuerde lo mío a menos de que sea a propósito. Entonces Y es que, tenemos mira, tenerlo para una presente. codependencia, también ayer hablábamos de que siempre va a haber, por ejemplo, un narcisista, pero también va a haber un manipulador, ¿verdad? O sea, hablando otra vez del ejemplo que nos dabas al inicio, eh, o sea, esta persona se acomodó totalmente a no trabajar porque es que yo me dio una enfermedad muy Ujú. seria y es lo que hablaba, por ejemplo, de las personas que en algún momento salen, por ejemplo, de algún proceso de adicción o de una relación abusiva. Hay muchas personas que entonces desatan otro patrón, ¿verdad? Porque se quedaron en, ay no, es que yo fui abusada. Ujú. O yo estuve presa muchísimo tiempo, estuve en cautiverio, o sea, me pasaron muchas cosas y te quedas trabado en eso sin saber que ese capítulo de tu vida ya pasó Ujú. y no prosigues hacia la meta. Claro, y ese es un gran conflicto porque entonces no puedes seguir disfrutando de lo que sigue, ¿verdad? O sea, te quedas enganchado en que esta situación me definió. Y hay que tener cuidado con estas definiciones de vida porque pues cualquier otra cosa nos puede definir y hay muchas otras cosas mejores que nos pueden definir. Y en los codependientes, pues algo que los define, y tú lo mencionaste ayer, es la culpa. Ahora, la culpa existe y yo se los he dicho muchas veces a mis pacientes, lo hemos hablado aquí en la radio también contigo, en el programa. Existe porque tiene un propósito, es que yo pueda seguir las normas que se me han inculcado a nivel de la sociedad. Pero hay una gran diferencia entre la culpa por normas y el complejo de culpabilidad, que es lo que tienen muchos de los pacientes codependientes, que no está basado en normas, que está basado únicamente en mis creencias. Yo me acuerdo, eso también fue el mes pasado, estaba hablando con una paciente y me decía, es que yo tengo que cuidar a mi papá. Un papá que puede manejar una empresa completamente adecuadamente, pero no se puede tomar sus pastillas, hablando de codependencia, ¿verdad? Entonces yo le decía, usted no tiene que cuidar a su papá. Mira, cuando yo le dije eso, se le desfiguró la cara. O sea, como que yo le estuviera diciendo, Diría, mátelo, es esta ¿verdad? que Ajá, inhumana. exactamente. Esa fue la cara que hizo. Esta es una persona inhumana. Y no, o sea, al contrario, yo le decía, mire, si usted quiere apoyar a su papá, hágalo. Pero hay una gran diferencia entre apoyar a una persona e inutilizarla. La creencia de que yo tengo que estar cuidando, pero inutilizando a mi hijo adulto, que ya es adulto, pero le sigo haciendo su lonchera porque pobrecito, a mi papá que no se puede tomar 3 pastillas, pero tiene 60 años y puede manejar una empresa, a mi esposo que no puede hacer una cita médica, o sea, esas Ahí son es las donde cosas que hay tenemos que que decir cambiar. que la codependencia no es igual a amor. No, exactamente. Eso es muy importante y que no es lo mismo que tú le hagas un detalle a una persona de Sí. decir, bueno, se le olvidó hacer este pago, se lo voy a hacer, a que se vuelva tu constante, ¿verdad? Porque entonces van a decir, ay, no, es que se le olvidó que tiene su cita con el doctor, pero no la voy a recordar porque entonces es codependencia, eso dijo la doctora Luisa. No, o sea, no sean Que extremos. mire qué hace. Recordemos lo que dijimos al inicio, el locus de control y el locus del trastorno obsesivo, de la personalidad obsesiva compulsiva, es la intransigencia, es la estructura rígida, y aquí no es rigidez, esto es patrones. ¿Qué tan constantemente hago esto? Por ejemplo, si mi esposo nunca ha hecho una cita para ir a ver a su médico general y llevamos 10 años casados, pues ojo, hay que tener cuidado. Si a mí me gusta preparar la comida para todos porque es mi forma de dar amor, es válido completamente. Pero si yo estoy enferma y me toca levantar toda mocosa, toda chalata porque el pobre no puede prepararse un sándwich, o sea, son este tipo de condiciones. No es que ocurre de una manera puntual, sino que es lo constante. Y es que hay que recordar que también que me mueve, ¿verdad? Si a mí me mueve el dar cariño, está bien, pero si yo lo hago porque, ay, no, pobrecito, cuando yo ya creo esta estructura en un adulto y digo, pobrecito, cuidado, porque pobrecito no, ¿verdad? Entonces yo le estoy poniendo en un papel, y eso les digo mucho a mis pacientes en relaciones afectivas. Las parejas tenemos que estar en un mismo nivel, o sea, porque estamos como pareja. Cuando yo me vuelvo la mamá de mi esposo, cuando yo me vuelvo, ay, pobrecito, o ay, pobrecita, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo en un lugar inferior, ¿qué estoy infiriendo? Que esta persona no se puede valer por él mismo.
Y entonces pasa, por ejemplo, que muchos codependientes quieren terminar la relación porque ya no hay amor, porque ya no se sienten cómodos, pero no lo hacen porque la frase que viene a su mente es, no, es que sin mí se va a morir, es que ¿qué va a hacer sin mí? Pues lo que hacen muchísimas parejas separadas cuando se separan, aprender a estar solos, Así es, sobrevivir. sobrevivir, Empezar a vivir. empezar a vivir, Empezar a exactamente. vivir. Sí, y es que definitivamente esto desata muchas conductas. Antes de irnos, ya nos quedan poquitos minutitos para poder finalizar este maravilloso programa. Y doctora, quiero agradecerte tanto por de este gran tema hacernos ese breve resumen. Pero la idea es esta, es que todas las personas que nos escuchan en las diferentes plataformas vayan haciendo su check. Sí. Y la intención es que seamos cada vez seres humanos mucho más plenos y felices con lo que tenemos, con lo que somos y por supuesto ir mejorando cada día. La terapia, siempre lo hemos dicho, es algo fundamental, es algo muy importante y como tú decías ayer, muchas veces esperamos, ay, hasta que el doctor, el dermatólogo me diga que tengo que ir con un cirujano, porque has visto también en Ajá. estos canales personas que llegan con grandes bultos. Por ejemplo, hay un programa, un programa dermatológico, personas que llegan con unos grandes abscesos y cuando te das cuenta pasaron 15 años y tienen ese gran bulto. ¿Por qué llegar a ese punto? O Ujú. personas que ya van totalmente sin cabello, por ejemplo, mujeres que llegan ya sin pestañas, ya sin cejas totalmente, y entonces La empiezan a alopecia. buscar a una persona que se especializa, un dermatólogo especialista ya así en cabello, y entonces te das cuenta que no necesitamos llegar a esos extremos tan No. totales para poder buscar la calma en el alma. Claro, y ahora viene la otra parte, lo que tú decías, ¿verdad? Lo primero que yo tengo que identificar es si tu pareja no se preocupa por tu bienestar, o sea, yo siendo el codependiente, tengo que poner a pensar, puchica, el otro también estoy viendo que yo me estoy demacrando, que yo estoy re mal, que estoy perdiendo amigos y todo. Si no se preocupa tu pareja por tu bienestar, tu papá por tu bienestar, tu mamá por tu bienestar, tus amigos por tu bienestar, no te quiere, ¿verdad? Como tú mencionabas. Si el otro está viendo que yo literalmente estoy dando mi vida y no hace absolutamente nada por decirle, mira, ya, o sea, ya, porque es lo que yo le decía hasta, por ejemplo, con una de estas mis pacientes, o sea, en cualquier momento de mi vida, cuando yo he visto que ha habido una situación en la que yo quiero mucho a una persona y está dando más de lo que puede dar, no ha pasado tal vez conmigo, pero ha pasado en otras circunstancias, yo le digo, mira, te estás dando cuenta, ¿verdad? Y si pasara conmigo, pues yo me imagino que tú igual, tú no dejarías que tu pareja o que tu mamá o que alguno de tus hermanos viniera y se empezara a demacrar porque tú estuvieras bien, tú dirías, pues chica, o sea, para, o sea, ¿qué está pasando contigo? Eso es un examen que tienen que hacerse, porque esta persona que dice que los ama está dejando que ustedes se hagan daño, que tal vez no es un daño como cortarse o un daño más físico que se pueda notar, pero un daño que porque él que tiene toda la capacidad o ella que tiene toda la capacidad coma, ustedes no coman y entonces uno dice, eso no es amor, eso es aprovecharse completamente. Entonces es posible liberarnos, por ejemplo, si yo soy codependiente, es posible liberarnos. Yo sé que a veces te pregunto cuánto tiempo dura esta terapia, es que eso depende de cada uno de los pacientes. ¿Qué tan Hmm, dispuesto estoy a hacer esa inversión? Dejemos a un lado lo económico, esa de tiempo inversión de tiempo y emocional en mí, y, realmente, y porque de cambio. has tenido muchos pacientes que tú podrías tenerlos toda una vida, porque Ujú. definitivamente lo que hacen nada más es pagar sus terapias, o sea, no hacen esa inversión en querer Pues ser mira, como el hacer. qué interesante lo que estás diciendo porque también existe codependencia hacia los terapeutas. Yo vi una película de Y eso. fíjate que a mí me ha pasado, me pasó hace poco que una paciente que yo le agarré mucho aprecio porque obviamente te vas encariñando, es Ujú, imposible no sí. sentir, no somos de piedra. Y cabal, yo esperé a que estuviera estable, ya llevábamos como 4 años con terapia, imagínate.
Y sí, fue un proceso lento, fue un proceso de mucha codependencia a ella. Yo sabía que ella era codependiente, entonces tenía que estar mucho más Sí, pendiente porque de que no la generara hacia mí. ajá. Entonces eso también es algo que tienen que ver en sus terapeutas, por ejemplo, ¿verdad? Si ustedes no están mejorando, llevan un año con el terapeuta, hay que ver qué está pasando también. Entonces, cabal, puede ser que ustedes no quieran mejorar y que por eso sea, o puede ser que realmente algo se esté estancando. Entonces yo le dije, mire, pues ya yo la miro bien, está estable, no le pudimos quitar la medicina, con ella era un caso que iba a ser crónico, entonces pues yo sí quiero darle caso concluido y se lo dije así, o sea, no le dije, mire, la próxima le voy a dar caso concluido porque ya sabía lo que iba a pasar, sino que fue, hoy ya toca dar caso concluido. Y ella me decía, ay doctora, y si empezamos a trabajar no sé qué, y si empezamos, yo le decía, no, o sea, ya aquí ya se quedó la terapia, ya hicimos lo que teníamos que hacer, ya trabajamos lo que teníamos que trabajar, y le expliqué. El riesgo que yo miro es que ustedes vayan a volcar todo lo que ya logró quitarse de su familia y de todo lo demás, porque con ella vivimos la enfermedad de su mamá, la muerte, o sea, vivimos procesos muy duros y que lo vaya a poner hacia mí. Entonces es un gran riesgo que yo me estoy corriendo también y le voy a ser muy sincera, yo la miro suficientemente bien ahorita para soltarla. Mira, yo aguantándome las lágrimas porque obviamente le tenía mucho cariño, pero igual yo voy a estar aquí si me necesita, o sea, si vuelve a surgir algo, usted puede hacer la cita conmigo, con esta chica que te digo que también había cuidado a su esposo con la patología, igual me decía, pero veámonos cada 2 meses, pero veámonos, yo, hagamos una Ahora cosa. que voy a hacer los jueves, Exactamente. ¿verdad? Porque no encuentran otra dinámica. ¿Te ha tocado, no sé si esta práctica se hace, por ejemplo, decirle a algún tu colega, Sí me ha tocado entregar pacientes, sí. Me ha tocado entregar pacientes cuando yo miro que yo no puedo. Ha sido muy pocos pacientes. Me acuerdo de una, mi pobre paciente, que había que trabajar algo psicoanalítico más profundo y yo no lo podía hacer, entonces la entregué. Pero digamos, esa es una responsabilidad que tenemos los terapeutas también, de decir, claro, yo no puedo, ¿verdad? O por ejemplo, yo a veces me han o venido, ya no debo? o ya no debo, o por ejemplo, han venido colegas míos y me han dicho, mira, puedes ser mi terapeuta, y yo le digo, no, porque somos amigos, o sea, o nos conocimos en el Es hospital. como que tu mejor amigo fuera tu ginecólogo. Exactamente, o sea, hay un límite en la comodidad que tú puedas sentir de qué tanto te vas a poder expresar. Entonces, también hay que tener cuidado en esas estructuras que parecen buenas, ¿verdad? Pero a veces no terminan siendo tan buenas. Así es, doctora, el tiempo se nos ha ido tan rápido, pero por supuesto ya comprometida con nosotros para el mes de septiembre, por favor, el mes patrio, el mes de la libertad, de las emociones y de tantas cosas. Mientras tanto, les dejo nuevamente el número de WhatsApp, 4567-8999. Y por Así supuesto, es. hagan su cita, es una gran Inversión. inversión que hacemos para nuestra vida. La idea es vivir en plenitud. Así que, Así doctora, que tengas un excelente y lindo fin de semana. Disfrútala Igual tú. mucho con tu pequeño caballerito y Ay, será sí. hasta una nueva oportunidad cuando volvamos a encontrarnos. es. Así que, Francisco Messi y Dulce Alonso, gracias por hacer posible esta maravillosa transmisión y será hasta el lunes cuando volvamos a encontrarnos. Adiós. Adiós. Hoy, todas estuvimos a la altura. Junto a María Alejandra recorrimos el mundo en tacones. Liberamos nuestra creatividad. Compartimos nuestros conocimientos. Y escuchamos esa voz de nuestro corazón que nos dice: no lo olvides nunca. Somos grandiosas. ¡Arriba, mujeres! Escuchaste El Mundo en Tacones.